alfajores en el segundo proceso, ¿sí? Porque cada uno les va a llevar 2 tapas, ¿ok? Entonces, ustedes lo que dijeron es 4.000 por 1, entonces nuestro costo eficiente entonces va a ser de 4.000. Primer componente o primer factor, correcto. Nos vamos al segundo, nos vamos al relleno. El relleno, el dato que teníamos era que existe una merma inevitable del 20% de lo consumido, ¿sí? Y nos daba ya el precio eficiente que dice que era 16 por kilo. O sea que ustedes acá colocaron ya en la columna de precio eficiente, colocaron el 16. ¿Y cómo sacaron Exacto. entonces el componente físico? Primero, no sé si algún compañero quiere aportar de los que estábamos en el grupo, para no, si no sigo, no tengo problema. Me Sigo nomás. parece que no, Florencia. Me parece que Eh, no. después te dice que el relleno de cada alfajor era 4 gramos y lo mismo, Sí, sabíamos que para esta unidad de producción eran 1.800, por lo que hicimos 4 gramos por 1.800 para llegar a 7.200, que pasamos luego a kilos. bien, perfecto. Para luego usar la ecuación de consumo es igual producción sobre uno menos el porcentaje de merma según el sobreconsumo. Ahí usando el dato que mencionabas recién del 20%. Bien, muy bien. ¿Hasta ahí todos, chicos? ¿Lo entendieron? O sea, acá lo que aplicamos básicamente es lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Aplicamos la fórmula, acá nos decían que era un 20% sobre lo consumido, entonces decíamos, bueno, si lo que queremos sacar es el consumo porque tenemos la producción, como decía ella, nosotros sabemos lo que termina incorporándose al producto, ¿sí? Que eran estos 7,2 kilogramos que finalmente se llegaban a convertir en alfajores. Entonces sabemos que es 7,2 y sabemos que la merma es del 20% de los consumidos. Entonces, con esos datos, ¿cuánto deberíamos consumir para poder hacer la unidad de producción? ¿Tá? Entonces, ellos determinaron que van a tener que consumirse 9 kilos para poder hacer la unidad de producción. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá? Clarísimo. ¿Alguien dijo algo? Todo claro. Todo claro. Bien, perfecto. Entonces, finalmente lo que hicieron que fue para determinar el costo de la unidad de producción. Terminamos sumando el valor agregado que menciona acá abajo, que es Ahí va. 716, y sumando todo. Bien, perfecto. O sea que ustedes llegaron a determinar que el costo total de la unidad de producción de ese proceso, que son los 1.800 alfajores, es de 4.860 pesos. ¿Sí? Exacto. Y ese 2,7 que ustedes tienen al costado, ¿qué es? Es para el tramo siguiente, ¿Sí? esto es lo que son 1.800 alfajores, entonces para hallar el precio Bien. de uno, para poder comenzar con el precio eficiente de la segunda tabla, lo ¿Sí? dividimos entre 1.800. Perfecto. O sea, lo que hicieron fue calcular el costo unitario. A partir de eso, ¿cuánto sería el costo unitario de un alfajor? ¿Tá? Porque ustedes Exacto. acá calcularon la unidad de producción que eran 1.800. O sea que lo dividieron entre esos 1.800 y calcularon el costo unitario del alfajor. ¿Bien? Y ya hicieron el otro proceso que era el de proceso de envasado. ¿Sí? Sí. Leemos en la letra. Dice, cada alfajor se encierra dentro de un sachet y luego son colocados en una caja de 10 unidades. Alfajor, índice de rendimiento eficiente es 1. ¿Qué quiere decir que el índice de rendimiento eficiente fuera 1? Que todo lo producido es lo que se consume. ¿Que todo lo que? Que todo lo que producís, o sea, todo lo que consumís es lo que se produce. Exacto. O sea, que todo lo que nosotros consumimos se convierte en producto terminado. ¿Se entiende? O sea, ¿se acuerdan que decíamos, este puede ser 1 o puede ser menor a 1, nunca puede ser mayor, ¿tá? Porque nunca podemos producir más de lo que consumimos, ¿sí? Entonces, perfecto. Que nos diga que es 1 quiere decir justamente eso, que en principio no tendríamos mermas sobre esto, ¿no? Todo lo que se consume se termina convirtiendo en producto terminado. Entonces, Sayet dice mermas inevitables del 12% de lo producido.
Dice, el ciento de sachet cuesta un 80%, cuesta 80 pesos. Dice, en las cajas hay merma inevitable del 10% de lo consumido y el precio eficiente es de 2 por caja. Y el valor agregado de la unidad de producción es de 531,8. ¿Ok? O sea que acá vieron que tenemos como factores de producción, bien, como tienen ustedes, tienen alfajores, tienen sachets, tienen cajas y bueno, después tienen el resto de los valores agregados que son la mano de obra, los costos indirectos, todo eso. ¿Está? Entonces, ¿qué hicieron acá? ¿Cómo avanzaron para resolver esto? La unidad de producción acá, ¿cuál era? Las 45 cajas por 10 alfajores cada uno, era así. Bien, perfecto. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí entonces calculamos, primero tal, el precio que ya lo trajimos de la tabla anterior, que era 2,7. Y ¿Sí? el primer dato que te da, que es el índice de rendimiento, lo mismo, el índice de rendimiento que es 0,9 es igual a 450 que es la producción de alfajores, porque era 45 por 10 sobre el consumo, que es lo que queremos hallar. Y despejando nos dio 500. Ok. Ah, ustedes tienen letra distinta que la mía. Ahora que estoy leyendo. Sabés que la versión mía es vieja. Vieron que yo les dije recién el índice de rendimiento es 1 y ustedes tienen 0,9. Perdón, yo Ah, tengo no. entonces una versión vieja. Sí, se No ve sé, que sí. capaz que la que tengo mal soy yo, no sé. No, 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 capaz que sí. Yo la versión que tengo dice 1, pero puede ser que sea la letra del año pasado. Está, perfecto. Seguí con tu letra entonces. Tenía 0, entonces sí, vieron que acá al tener el 0,9, no, igual nos viene bárbaro. Porque al tener 0,9, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decir ese 0,9? Interpretémoslo. Así como interpretamos si era 1, el 0,9, ¿qué quiere decir? ¿Que va a existir qué? Merma. Exacto, que va a existir merma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar consumir más para poder hacer la producción. ¿Está? Es lo que decíamos hoy. Si nos diera 1, quiere decir que todo lo que consumí se convirtió en producto terminado. En este caso, que nos da menos de 1, quiere decir que no todo lo que consumo se convierte en producto terminado. ¿Ok? Entonces voy a tener que consumir más para poder llegar a hacer la producción que requiero. ¿Está? Por eso perfecto el cálculo que ustedes hicieron acá, que vieron que acá ustedes sustituyeron la fórmula que vimos de índice de rendimiento eficiente, producción sobre consumo, nos da el índice de rendimiento. Dijeron, bueno, la producción tiene que ser lo que necesitamos para la unidad de producción, que son 45 cajas de 10 alfajores. O sea que vamos a necesitar 450 alfajores. Perfecto. ¿Cuánto necesitamos consumir para poder hacer esos 450 alfajores en este caso? Bueno, si tiene un índice de rendimiento de 0,9, lo que vamos a tener que hacer entonces vamos a tener que utilizar 500 alfajores, ¿ok? Para poder hacer esta unidad de producción. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Van bien? No, todo Sí. bien. Bien. Por acá, Carla, en chat, ninguna duda. No, ¿Cómo no te andás, quería cortar Emi? porque vi que estaba hablando, no te quise cortar cuando entré, pero por el chat ninguna por ahora. Estamos con Florencia que nos está presentando la solución que armaron con el equipo que trabajaron la clase pasada. Parece fantástico. Así que Sí, ellos lo y, armaron y en está, Excel, lo fueron y compartiendo. además Qué está bueno. excelente. O sea que mejor Un imposible. poco desprolijo, pero no, No, a mí me no parece que está Está está. bárbaro, la bárbaro. verdad, está impecable, me encantó. Bueno, entonces estábamos en el primer componente que era el de los alfajores. Nos vamos al sachet. El dato que teníamos en los sachets era que la merma inevitable era del 12% de lo producido. ¿Sí? Entonces acá ustedes colocaron consumo, la fórmula de cálculo del consumo para la merma sobre la producción. Entonces dijeron, bueno, consumo es igual a la producción por 1 más el porcentaje de la merma, que en este caso era del 12%. ¿Sí? Entonces, producción necesitan hacer, o van a necesitar 450 sachets. ¿Bien? Entonces lo multiplicaron por 1,12, quiere decir que ustedes van a necesitar 504 sachets para poder hacer la unidad de producción. ¿Sí? Porque hay un 12% que lo perdemos. ¿Está? Y la letra les decía que el 100 de sachet costaba 80. ¿Sí? Entonces ahí, para sacarle precio eficiente, ¿qué hicieron? Dividimos entre 100 para saber uno. Perfecto.
Bien, bien de bien. Hicieron los 80 dividido los 100 para sacar cuánto les cuesta cuánto les cuesta comprar un sachet. ¿Ok? Exacto. Digamos, el producto entre componente físico y componente monetario, los 504 por los 0,8 nos da el costo eficiente para los sachets y les dio 403,2. Exacto. ¿Bien? Sí. Bueno, y a ver el último. El último eran las cajas. Decía caja. Merma inevitable del 10% de lo consumido. ¿Ah? Y acá, ¿qué hicieron? Pusimos la ecuación del consumo con la merma sobre lo consumido. En producción pusimos 45 porque necesitábamos 45 cajas sobre uno Bien, menos 0,10 que era la merma. Y perfecto. eso nos dio Bien de 50. bien. Impecable. O sea, acá aplicaron la fórmula tomando en consideración que el dato ya no era sobre lo producido, sino sobre lo consumido. Y aplicaron, bueno, la producción. Yo necesito producto final, lo que se tiene que convertir es en 45 cajas finalmente. ¿Tá? Y yo tengo una merma. O sea que lo que hicieron fue aplicar la fórmula, hicieron 45 dividido uno menos la merma, que era del 10%, les digo que necesitan consumir 50 cajas para poder hacer las 45 que necesitan de la unidad de producción. Entonces colocaron en la cantidad eficiente caja 50, ¿sí? Componente físico. Y el componente monetario era dato de letra, ¿sí? Les decía, el precio eficiente es de 2 pesos la caja. Así que componente monetario, 2 pesos. Costo eficiente, componente físico por componente monetario de 100. Sumaron y les dio, no, le falta el valor agregado. Bien, perfecto. Sí, Le sumaron el valor agregado, que era de 531,8, y les dio finalmente que las 45 cajas de 10 alfajores salían 2.385, tenían un costo de 2.385 pesos. ¿Ok? exacto. Bien, chicos. ¿Dudas de esto? Está perfectísimo, Florencia. Muchas gracias. No, por favor. Trabajaron excelente. Gracias. ¿Tienen alguna duda los compañeros? Carla, por acá por el chat, pregunta Alison. No entendí ¿Sí? el precio de los alfajores. ¿A qué El precio se de los traía del alfajores. Bueno, proceso vamos para anterior, atrás. Alison? Pues ahí se puede mostrar. Sí, el precio de los alfajores sale del proceso de rellenado, ¿sí? En el proceso de rellenado, ustedes tenían finalmente el costo de eso eran 4.800 pesos, ¿sí? Para la unidad de producción que eran 1.800 alfajores. Entonces, si ustedes hacen 4.800 pesos, que era el total que ustedes tenían del costo eficiente que habían calculado en la hoja y lo dividen entre los 1.800, le daba 2,7, que fue lo que Florencia calculó al costado de la hoja de costos eficientes del proceso de mezcla, o de rellenado, perdón, del de rellenado. Del rellenado. Ahí justo puso, ahí justo me di cuenta, muchas gracias. Sí. Bien, Muy, muy perfecto. parecido a Bien lo de bien. que nos había pasado con las tapas, ¿no? Del proceso uno se llevó el proceso 2 o precio eficiente era el costo eficiente sobre la unidad de producción. Mm, ahí, perfecto. Pero viste qué lujo, ¿no? Cómo trabajaron. Impecable. La verdad, un lujo. Bueno, y ahora nos queda el cepille 2, que dice, ¿cuántos kilogramos de maicena se necesitan consumir si la producción presupuestada del mes es de 4.500 cajas? Bueno, y acá, ¿se animan a pensarlos un ratito en la sala? A ver, Verónica. Sí, contanos. No, yo iba a comentar lo que había Sí, pensado, que no sé si está dale, bien. perfecto, me encanta. Dale. Yo hice, bueno, una caja de alfajores contiene 10 alfajores y me pide para 4.500 cajas. Entonces ahí Sí, obtengo que son 45.000 alfajores. bien. Entonces, de los cuales estos me llevan 2 tapas cada una. ¿Querés que lo Sí, vaya anotando en un Excel? Así lo vamos haciendo un poco más visual. vale, Bueno, sí, buenísimo. Para que, déjame que comparto. Tengo el Excel.
Ahí le doy compartir. Vos andando diciéndome, yo voy anotando lo que vos me digas. ¿Ah? Dale. Te escucho. De dato de letra tenemos que una caja contiene 10 alfajores. Ujú. Entonces, el Cepide me lo pide para 4.500 cajas. Ahí por regla de 3, saqué que son 45.000 alfajores, de los Vos lo que cuales, dijiste es para sí, 4.500 cajas. ujú, 4.500 cajas, ¿cuántos alfajores serían? Y dijiste que eran. claro, 45.000 alfajores. Perfecto. O Entonces, sea, si una hago, caja hay 10 alfajores, en a ver, 4.500 por 10, 45.000. Y estos son exacto, alfajores. ahí Perfecto. va. Y ahí entonces lo que pensé fue que claramente que cada alfajor lleva 2 tapas cada uno. Ok. Y acá, yo te sigo los solamente, después lo charlamos. Sí, Dos tapas, o sea, cada sí, alfajor, dos tapas. exacto. Que son, o sea, 45.000 alfajores por 2 tapas, que serían 90.000 tapas. Porque, ¿qué pasa? Que yo tengo del proceso de mezcla, tengo cuánta maicena necesito para 2.000 tapas. Ujú. Eso fue lo que pensé. Y Que está, entonces, por otra regla de 3, ahí saqué vamos a cuánto. llegar hasta el final y después te hago una aclaración, Sí, pero me dijiste, hasta sí, 90.000 tapas tengo. sí, ¿Qué necesito más para llegar a la maicena? ¿Con qué lo relacionaste sí. vos? Con 2.000 tapas que necesito 22,5 kilos de maicena. Ok, ese dato vos ya lo tenías de un proceso anterior. ¿Y con qué ¿Y cómo era que te pasó? decía? Claro. Y ¿Cuánto te decía, entonces, perdón? Que justo se me trabó. ¿Cómo lo que 2.000 pasé? tapas son De mí. 22,5 kilos de maicena. 2.000 tapas son 22,5, ¿dijiste? Sí. Perfecto. Y ahí, como tengo la relación del CEPIDE, que me da 90.000 tapas, lo saco por una regla de 3. Entonces voy a decir 2.000 tapas, necesito 22,5 kilos de maicena. Exacto. Entonces, ¿cuántos serían 9.000 tapas? ¿Tá? Y acá sacaste la 90.000 incógnita. tapas. Sí, Perdón, 90.000. 90.000. Ahí me quedé. Estos son Sí. 2.000 tapas. Y acá sacaste Yo lo como regla pensé de por ese 3. lado. Exacto. Verónica, me O parece sea, que utilizando perfecto el los razonamiento. datos de lo que teníamos antes. Solamente hago una pequeña apreciación. El, Sí, el razonamiento, la línea de razonamiento es totalmente sí, perfecta y es una de las maneras de hacer el cálculo. Lo único que acá sí, pareciera un poco lineal y ¿qué hay acá en los procesos? Vos, por ejemplo, vos para lograr 45.000 alfajores, vos me decís, necesitas 90.000 tapas. Y yo te pregunto, ¿es suficiente con 90.000 tapas para Falta hacer la merma, el 45? rendimiento. claro. Perfecto. Acá hay una cosita, o sea, el razonamiento está perfecto. Vos fuiste, bueno, yo Sí, voy vinculando lo que sé. Lo que sé, están las hojas deficientes, lo voy trasladando y voy haciendo los vínculos, que están perfectos. Únicamente acá lo que sucede es que hay una dificultad extra, que es la merma. Entonces, ¿cómo trasladar esto? Sumarle la merma. Por ejemplo, Emi, sin tenés duda. A Verónica que Ah, levantó la dale. mano. Capaz Verónica, que quiere aportar algo. Yo para sumar y siguiendo la sume. línea de Bien, razonamiento de la buenísimo. compañera, ya que ella parte de esos 22,5 kilos y que llega a esas 2.000 tapas, yo seguiría todo el camino y calcularía cuántas cajas me da todo ese proceso. Entonces Ok, después, por regla de 3, ya que son 40, ¿cuántas eran? 4.500 cajas, saco cuántos kilos de maicena necesitaría. ok, ¿Me a expliqué? ver, O sea, iría te, así, te por ejemplo. entendí. Vamos a hacer las Ok, cuentas y hacer siguiéndolo. A ver a qué ok, llegamos. ¿Tá? ok. Por acá es un camino, es una manera. Arrancás del final, arrancás de las cajas y vas hasta la maicena. Este es opción Mm. uno. O sea, queremos opción uno de las cajas a la. ¿Tá? Después le vamos a agregar el tema de merma para que el cálculo nos termine cerrado
con lo que debería darnos. ¿Está? Pero este es un mecanismo. Ahora lo vamos a ir profundizando. Vos, Verónica, me Tenemos estás presentando. A Gustavo que nos levantó la mano. Un poquito. Dale, Gustavo. Gustavo. Hola, ¿cómo están? Bueno, Bien. hice el mismo razonamiento que la compañera, nada más que en todo momento yendo de atrás para adelante, ¿no? Tomé Dale, las me mermas, gusta. sí, 4.500 cajas son 50.000 alfajores. Ya, voy a ir Cincuenta. voy a ir contigo, Gustavo, así cierro Mm, de este Ahí procedimiento de va. las cajas de la maicena. Y después, bien, Verónica, me freno contigo y vamos de la otra manera. Porque esa es otra Dale. manera Exacto. distinta. ¿Te Sí, parece, Verónica? buenísimo. ¿Tá? Bueno, Bien. perdón, Gustavo, ¿tá? Vamos a este darle ese plus, que es esas mermas que nos faltan para que nos cierre exacto con lo que debería darnos. ¿Qué me decías vos? Vos me decías, bueno, yo para sab- 4.500 cajas, ¿cuántas necesito? ¿Cuántos alfajores necesito? ¿45? a ver, nosotros sabíamos que con 45 cajas necesitamos 500 alfajores, ¿no verdad? Entonces, Sí, con 4.500 cajas necesito 50.000 alfajores. Bien. bien, vamos hacia la Perfecto. Después, hoja. mm, Vos fuiste a la hoja, acá lo voy a pasar para acá. sí. Vos, vos fuiste a la hoja estándar, y la hoja estándar, ¿qué te dice? ¿Cuánto necesitas de alfajores? Por los cálculos, lo que sacamos fue que Ujú. para 45 cajas necesitamos 500 alfajores. Para 45 cajas necesito 500 500 alfajores. alfajores, porque perdían un 10%. Perfecto. No Exacto. era. Bien. Ta. Esto viendo De- la hoja que habían hecho con Florencia, que estábamos viendo, van a la partecita. Ustedes dicen, bueno, la unidad de producción son 45 cajas, cantidad de físicas de alfajores eran 500. O sea que para 45 cajas tenés 500. ¿Y ahora cuántas cajas necesitas? 4.500. 500 cajas. ¿Ah? Con lo cual acá regla de 3 y ¿qué te da? 50.000. Necesito 50.000 alfajores. ¿Ah? Entonces vieron que acá, a lo que hoy decíamos 45.000, que estaba bien, eso me faltaba agregar lo que voy a perder en los alfajores cuando lo voy colocando en las cajas. ¿tá? Cuando lo coloco en el sachet pierdo un poquito, cuando lo coloco con la caja pierdo otro poquito más. Por eso necesito un poquito más de 45.000, 50. ¿Ah? Esto surge de estos datos que nos estaba comentando Gustavo. Bueno, Gustavo, hasta acá llegaste a Claro, 50.000 alfajores. no me había dado cuenta de eso. Sí, pero se entiende ahora, Verónica, porque es la dificultad esta de este ejercicio, agrega merma y justo ahí lo complica bastante el ejercicio, ¿no? Le da Bien, un plus más. bien, Eh, gracias. por favor, todo suma acá. Acá estamos creándolo entre todos. Gustavo, hasta acá llega alfajores, necesito maicena. ¿Qué hago? Bueno, seguí yendo para atrás. Dale, Para ayúdame. 50.000 alfajores necesito 111.111 tapas. Ok, pero Eso lo ¿cómo llegas a eso? saco, eso lo Ujú. saco por el proceso de rellenado, porque decía que 1.800 alfajores yo necesito 4.000. Dame un segundo para anotar eso. En el proceso de Decía, rellenado, en la hoja estándar sí, que vos ya tenías armado, tenías ¿para mil cuántas? ochocientos alfajores necesito la producción, ¿no? Que sacamos que era 4.000. Vos viendo en la hoja estándar, vos para unidad de producción de 1.800 alfajores necesitas 4.000, 4.000, ¿qué? Era la producción que necesitaba de tapas. De tapas, perfecto. Y ahí, Entonces, bueno, regla de tres de vuelta. perfecto. Yo 1.800 necesito alfajores por 1.000 tapas. ¿Y ahora? 50.000 alfajores, son tantas tapas. ¿Qué tal? Me dio yo, qué sé, ese número raro, 111.000, 111, 1111. Para que por suerte después al final como que me queda algo redondo, pues si no ya me hubiera complicado ahí. Ahí lo Y puedes bueno, y sacar después, también después de el esto, sí, rendimiento, ¿no? La merma. Si claro, usás exacto, lo dividís por el exacto, 0,90 te da los 111. exactamente, es lo mismo también. Y bueno, Perfecto. y después, Ok, tenemos acá. que necesitamos Esto, 111.000 perdón, tapas, que no le ¿no? puse, que no le puse ahí. 111.011 son tapas. Ok, acá tengo tapas, pero de vuelta me pide maicena. ¿Cómo paso de Bueno, las tapas a la maicena? vamos un paso más. Dale. Y volviendo al proceso uno, teníamos que para de 2.000 tapas Proceso uno era necesitábamos, proceso de mezclado. Ahí está. exacto, dice maicenas, ¿no? Para 2.000 tapas, para 2.000 necesitábamos 22,5 kilos, 22.500 gramos, 22,5 kilos.
Perfecto. Y ahora ya tenemos las tapas, son 111.111. Y ahí saco la regla de 3, me dio 1.249,99, 1.250. 250 1250. kilos. ¿Ah? Mm. Y Ahora, Gustavo, lo que dijo la ujú, compañera que intervino, creo que sacando, me parece que te da igual, te da. Si ella saca las cajas que vos convertís con esas 90.000 tapas que estaba haciendo a ver, no me acuerdo de la compañera que entró, pero iba a hacer una construcción en base a los yo- cálculos de 45.000 alfajores. Ahí te va a dar el precio de la caja, después, vos decís perdón, te va a dar la caja. por la otra compañera, por la compañera que Verónica que Sí, iba a ir por el otro exacto. proceso. Sí, no Sí, sé, a mí me dio eso. 1.250 kilos. yo No te sé. digo, Gustavo, siguiéndolo de esta manera, que fuimos ¿no? Y igual que estábamos hablando con Verónica hoy más temprano, bueno, arranqué desde el final, desde la caja de alfajores, de lo que me dice la letra, cuánto necesito para sacar 4.500 cajas, de ahí voy hasta el principio, hasta la maicena, voy de atrás, de alguna manera, del proceso último, que es, bueno, el de las cajas, paso para atrás, paso al proceso de relleno y paso al proceso de mezcla, al generar las tapas, ¿viste? Y fueron para atrás teniendo en cuenta la merma por la mezcla, ¿verdad? Con lo cual, perfecto, esta información esta es la respuesta. ¿Ah? En este caso puntual, para lograr las 4.500 cajas que él se pide, necesitas 1.250 kilogramos de maicena. ¿Ah? Pero Verónica Codina, me decía que había otra opción. Claro, a mí Vamos a se ver me esa otra ocurrió opción. pensarlo en el proceso que ya veníamos trabajando, así de forma directa, con estos kilos que decía la letra, cuántas cajas tenía. Y después simplemente iba a ser una regla de 3. Entonces empezaba. En el Ok. proceso de mezcla ya sabíamos que eran 22,5 kilos de maicena, eso me da lugar a 2.000 tapas, ¿no? Esto genera igual a 2.000 2.000 tapas, ¿no? maicena. Después, Perfecto. Esto venía de la hoja estándar, el proceso de mezcla, la información sabemos dónde tal cual, sacarla. Venía de ahí, sí. perfecto. ¿Está? Entonces, Nosotros sabíamos que en el siguiente proceso, avanzo un proceso más y voy al siguiente proceso, que es el de rellenado. lo que he llenado, sí, Sabíamos ahí va. que con 4.000 tapas yo hacía 1.800 alfajores. Por lo tanto, con 2.000, X. Esto es lo mismo que usar Contanos. los rendimientos, las mermas, es lo mismo. ¿Está? Y esto Ujú. me da ¿Cuánto te da acá? 900 900 alfajores. alfajores. Y Ah, después, cuando voy al proceso de envasado, le sé pongo un cuadradito que ahí para. para Proceso. hacer el envasado, sé que para hacer 45 cajas necesito 500 alfajores. Vengo con los 900 de la parte anterior, del proceso anterior, entonces me da X cajas, que son 81. Entonces, 81 cajas. Entonces digo, bueno, entonces esto implica que 22,5 kilos de maicena me generan 81 cajas. Necesito 4.500. Bueno, regla de 3, y ahí tengo los kilos de maicena que necesito para las 4.500 cajas. Perfecto. Entonces, vos este último, ¿cómo lo plantearías? Para 22,5, llegar a la 22, sí, 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 81 22,5 kilos de cajas, maicena ¿a me cuánto da equivale? 81 cajas, a 22,5 kilos de maicena. Ahí está acá, La el letra, inicio. el ejercicio, ajá, exacto. Ujú. Él ¿Y se cuántas cajas pide, necesitas vos? me piden 4.500, entonces me queda 4.500 por 22,5, divido 81 y me dan lo mismo que el compañero, 1.250 kilos de maicena. Capaz que para un proceso así, que me parece que es como intuitivo para los dos lados, este directo y el inverso, digamos, me da igual. Para un proceso que sea más largo, no sé cómo me quedaría más cómodo. Debería probarlo, ¿no? Para hacer un ejercicio. Y Porque uno bueno, se puede perder en los números, ¿viste? y capaz estaría bueno, digo, si nos da el tiempo y tenemos todo para hacer las cuentas, seguramente me sirva hacerlo de una manera y de la otra, porque debería llegar al mismo lugar y ahí me Tal cual, aseguro tal que no cual. metí mal el dedo en la cuenta. Sin duda Sí, me puede servir. Pero también me puedo intuir por dónde puede venir mejor, me puede venir más sencillo un camino,
por cuál me queda más práctico, por cuál me es más fácil a mí razonarlo, ¿ah? De atrás para adelante porque me queda más práctico por lo que sea, o de adelante hacia el final. Capaz este proceso a mí puntualmente, personalmente, capaz se me hace un poquito más sencillo, porque de alguna manera este es dato, proceso de mezcla, 22,5 kilogramos de maicena es para el necesario para la producción de 2000 tapas, este es dato de letra. O sea que acá dato de letra. 4000 tapas, 1800 alfajores, dato de letra. 2000 tapas es lo que saqué recién, es casi un dato de letra. No hice ninguna cuenta, hasta acá no hice ninguna cuenta con merma y nada. 45 cajas y 500 alfajores, dato de letra. O sea, dato de letra digo de mi hoja estándar para mí, ¿no? Porque ya la hice. Entonces para mí yo ya lo tomo como un dato certero. No tuve que hacer una cuenta, no tuve que tener en cuenta más cosas. Entonces me termina siendo un poquito un proceso más sencillo personal. Pero cualquiera de los dos sirve. O No sé sea, si hay alguna... capaz Dale, que les Carla. resulta más fácil el proceso, el primer proceso que plantearon cuando no tienen la hoja de costo estándar. Pero si ustedes tienen armadas las hojas de costo estándar, es como dice Emiliano, o sea, es mucho más directo utilizar la herramienta de la hoja de costo estándar, que facilita los cálculos, ¿tá? Si no la tienen, claramente el otro proceso, digamos, el otro camino capaz que es más intuitivo y es más fácil de hacerlo, porque no tienen que hacer todo el análisis de la hoja de costo estándar. Pero si ustedes tienen la hoja de costo estándar armada, es más sencillo utilizar los datos que ustedes ya calcularon en la hoja de costo estándar. Digamos, es un proceso más corto que el primero. ¿Tá? Pero tiene que tener la hoja de costo estándar armada, ¿sí? Que para nosotros es nuevo, ¿no? Porque es lo que es lo que empezamos a dar ahora, ¿sí? Nosotros dimos la clase pasada y la anterior, estuvimos dando hoja de costo estándar, entonces en costos lo que estamos viendo es eso, justamente la introducción del uso de esta herramienta que es la hoja de costo estándar para poder determinar luego otro tipo de cálculos para poder tomar decisiones, ¿sí? Exacto. No sé ¿Alguna si duda que tengas hasta eso. acá? Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el ejercicio en general. Si tanto en el se pide, no sé, perdón, en el proceso de relleno, envasado, da igual, aparte del valor agregado, me dijeran, estoy pensando, yo qué sé, costo de almacenamiento de materias primas, tanto, me lo dejan ahí en el ejercicio colgado. ¿Lo tengo que incorporar también a estos procesos? O sea, yo lo incorporaría, pero lo pregunto para estar segura. Bueno, particularmente el costo del almacenamiento de la materia prima en particular, tenés que ver si en realidad, no sé si viene por acá la pregunta, pero Sí. si viene por el lado de si tenés que tomar los costos asociados a lo que es el almacenamiento de las materias primas, Sí, sí, literal. ahí lo que tenés que evaluar es el criterio que toma la empresa para evaluar, para determinar el precio, ¿tá? Es decir, puede tomar costo, lo que llamamos costo de adquisición o costo de lo pago al proveedor, que es simplemente lo que pagás el proveedor más todos los costos necesarios para tener la materia prima en el depósito, o lo que llamamos costo a pie de máquina, que incorpora al costo de lo que tú necesitas para traerlo hasta la empresa, o sea, del pago al proveedor, más los fletes, seguros y todo lo que precisas para tenerlo en la empresa, le suma los costos de almacenamiento, de movilidad, de De fraccionamiento, a veces se fraccionamiento, compran ahí a va. granel y lo tenés que Ujú, fraccionar, todo ese tipo de cosas, está, va a depender un poco del criterio que utilice la empresa para evaluarlo, porque después va a decidir si incorpora ese costo adentro de esto o no, ¿tá? Entonces, perfecto. tienen que ver si toma costo a pie de máquina, lo vas a incluir. Si toma el costo pagado al proveedor, o sea, el precio pago al proveedor o costo de adquisición, no lo va a tomar. ¿Tá? O sea que va a depender un poco de lo que la empresa decida cómo evaluar la materia prima. ¿Tá? Bárbara, muchas gracias. Por favor, el sordo. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. No, Ya. parece que vamos bien. Eso es bueno. Bueno, si les parece, vamos a repasar variaciones. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho que antes de arrancar con el práctico de variaciones dábamos un repaso teórico para que ustedes
refresquen los conceptos de lo que habíamos hablado y repasamos también la gráfica, que se acuerdan que estábamos con eso de que son varias fórmulas y que después se les cuesta identificarlas y nosotros les decíamos que con las gráficas era fácil acordarse. Entonces vamos a repasar un poquito el teórico de la parte de variaciones para poder hacer un práctico y que ustedes vean un poco cómo se une todo esto. ¿Les parece? Les comparto de nuevo la presentación que habíamos dado de teórico para retomar ese tema, ¿tá? ¿La están viendo ahí, la presentación? Sí. Bien. Entonces, vamos a lo que nos interesa de la parte de los desvíos. Nosotros primero que nada teníamos costo eficiente, o sea, básicamente cuando analizamos desvío, ¿qué es lo que queremos ver? Vamos a querer ver cómo nos fue en la producción. O sea que vamos a comparar un valor que es ex ante, es decir, lo que nosotros deberíamos haber tenido, con un valor que es ex post, que es lo que pasó en realidad. Entonces vamos a comparar esos dos elementos y vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo se comportó en realidad la producción con relación a lo que debería haber pasado. Entonces, a partir de eso, vamos a estar viendo cómo desglosar esa variación que nos va a dar. Entonces, para determinar lo que nosotros llamamos el desvío global, esa comparación entre el debería con lo que pasó, con lo real, lo primero que tenemos que hacer es tener el debería. ¿Cómo debería haberse comportado? Y ese el primer elemento es lo que nosotros llamamos el costo eficiente, que es lo que tenemos acá. Ese debería, ¿cómo se calculaba? Bueno, era la cantidad eficiente por el precio eficiente. ¿Ah? Del componente físico por componente monetario, necesitamos siempre en términos eficientes. ¿Ah? Del recurso del cual vayamos a hacer el análisis de variaciones. Porque acá vamos a tomar un factor a la vez y lo vamos a estar analizando. Vamos a analizar cómo se comportó ese recurso en particular en la producción. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo que veníamos viendo ahora, analizaríamos, por ejemplo, en el proceso de mezcla, diríamos, bueno, a ver, la maicena, ¿cómo se comportó? Y entonces diríamos, bueno, ¿cuánto debería haber consumido de maicena si hubiera sido eficiente? Y lo comparo contra lo que realmente consumí. De la comparación de esas dos cosas, el costo eficiente y lo que es el costo real, que el costo real es simplemente, bueno, no tenemos acá, pero es componente físico y componente monetario en términos reales, lo que realmente me salió la producción que hice. De la comparación de esos dos surge lo que llamamos desvío global. ¿Tá? Comparamos lo real contra lo eficiente y nos va a dar el desvío global. Después lo que vamos a querer hacer es saber, bueno, ese desvío global, ¿a qué se debe? ¿Se debe a una variación en el precio o una variación en la cantidad? Y entonces venimos acá, a esto de acá, ¿sí? Nosotros sabemos que la variación total entre esta partecita del costo eficiente y el costo real, que vendría a ser esta brecha que se genera acá, esto es el desvío global. La diferencia entre nuestro costo total y nuestro costo eficiente. ¿Vieron que costo eficiente es precio eficiente por cantidad eficiente? Y nuestro costo real es precio real por cantidad real. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver esto que tenemos acá, cómo se puede analizar desglosándolo entre lo que nosotros vamos a llamar variación precio y lo que va a ser variación cantidad. ¿Por qué es importante separarlo? Porque normalmente no son los mismos responsables de la variación precio que de la variación cantidad. Y entonces, por ahí es que entramos a analizar dónde se pueden haber generado las diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la variación se medió entre el precio real y el precio eficiente, capaz que el problema vino, o la diferencia se generó, capaz que no es un problema, pero la diferencia se generó en la compra, en la forma que se compró, en la materia prima que se compró, ¿sí? Porque pudo haber pagado una que fuera más cara y el rendimiento pudo haber sido mejor, ¿tá? Entonces, pero me va a generar una diferencia en el precio. Entonces, la diferencia entre esta brecha, que es la variación precio, normalmente va a tener en cuenta la sección de compras, ¿sí? Entonces va a ser responsabilidad de quien compró, ¿tá? Y en cambio, la variación que se da en las cantidades, ¿sí? Hace referencia al uso que se hizo del recurso. Y entonces esa diferencia, esa variación que se dio, hace a la parte de producción.
¿tá? Entonces, normalmente quien está a cargo de la producción va a ser el responsable de lo que pase en las diferencias de las cantidades, ¿tá? Entonces, por eso también es importante esta separación, para poder tomar en cuenta dónde es o quién es el responsable, de alguna manera, ¿no? Que pudo haber generado estas diferencias, ¿tá? Entonces, por eso este desvío global, que se compone por todo esto, lo vamos a separar en dos. Una parte que va a ser la variación precio, que vendría a ser la continuación de esta línea, ¿sí? Y va a componer la parte superior, que creo que la tenemos en la siguiente, acá. Esto conforma la variación precio, ¿sí? Que normalmente va a ser responsabilidad de la parte de compras, y esto conforma la variación eficiencia, que es la variación cantidad, ¿tá? Que hace al uso del recurso en la parte de producción, y normalmente es responsabilidad de la gerencia de producción, ¿ok? Entonces, en el medio, en la conjunción entre la variación eficiencia y la variación precio, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, acá hay una variación, lo que llamamos variación precio conjunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una incidencia de la variación precio y una incidencia de la variación cantidad. Nosotros no lo damos, ¿sí? O sea, se lo damos en forma teórica, no lo calculamos en el práctico, ¿tá? O sea que para práctico nosotros vamos a usar variación precio y variación cantidad como este componente, ¿sí? Entonces, la variación precio, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, la variación precio va a ser la diferencia entre el precio real y el precio eficiente, multiplicado ¿por qué? Por la cantidad real, porque tengo que venir hasta acá. Es todo este rectángulo que tengo acá, ¿sí? ¿Se visualiza? Entonces es precio real menos precio eficiente por cantidad real. Todo esto de acá. ¿Y cómo vamos a calcular la variación cantidad, la variación eficiencia? Y bueno, venimos para acá. Va a ser cantidad real menos cantidad eficiente por, ¿qué les parece? Por el precio eficiente. eficiente. Exacto. ¿Vieron? Es este rectángulo de acá abajo. O sea, para el precio voy a calcular la variación acá arriba, para la cantidad voy a trabajar con la de acá abajo. ¿Tá? Entonces, son las áreas de los rectángulos. Precio real menos precio eficiente por cantidad real menos cantidad eficiente por precio eficiente. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Lo visualizaron? Me interesa que hayan entendido la gráfica, ¿tá? Porque la gráfica a veces es más fácil después de acordarse de las fórmulas, ¿sí? Profe, ¿puedo repetirlo una vez más? Claro, sí, seguro. Decíamos, el desvío global es este. ¿Tá? Es la diferencia entre el costo real, que es todo esto, y el costo eficiente, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, el desvío global es la diferencia entre el costo eficiente y el costo real, o al revés, costo real menos costo eficiente. ¿Sí? Es esta área total que tenemos acá. ¿Tá? ¿Cómo la vamos a desglosar? La vamos a desglosar entre variación precio y variación cantidad. Entonces, la variación precio va a estar conformada por la diferencia entre el precio real y el precio eficiente, que es esta partecita de acá, y me voy a ir a multiplicarlo por la cantidad real. ¿Tá? Es decir, de todo lo que usé, ¿sí? ¿Cuánto varió el precio? Por eso tomo la cantidad real. ¿Sí? Es este rectángulo de acá arriba. La variación unitaria real por la cantidad real. ¿Sí? Y luego me voy a la variación cantidad o variación eficiencia, que hace referencia al uso del recurso. Y entonces comparo cantidad real menos cantidad eficiente por precio eficiente. Es este rectángulo de acá. ¿Sí? Es decir, lo que me incide acá ya no es el precio. Vieron que acá no lo tomé, voy hasta el eficiente. Porque lo que me interesa saber es cómo se comportó el recurso cuando lo usé. Cantidad real menos cantidad eficiente. Y no tiene incidencia el precio. Por eso tomo precio eficiente. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Me expliqué con esto? Sí, gracias. Entonces, si lo vamos a ver a las fórmulas. Variación total, que es lo que nosotros llamamos desvío global, compara costo real menos costo eficiente. ¿Sí? Es en este tramo de acá. Esto de acá. ¿Ah? Costo real, que es todo esto, menos el costo eficiente. La diferencia de los dos nos va a dar toda esta área de acá. ¿Ok?
La variación precio. Compara precio real menos precio eficiente. ¿Sí? La variación unitaria de los precios por la cantidad real, por lo que realmente utilicé. Y la variación eficiencia, que toma cantidad real menos cantidad eficiente. Variación unitaria en términos físicos, ¿sí? Por el precio eficiente. ¿Se entiende? Estas son las tres fórmulas que vamos a necesitar. Porque vieron acá en la fórmula, en el teórico nosotros les damos la variación precio pura y la variación precio conjunta, pero no las vamos a dar en práctico, así que no voy a entrar en el detalle de eso. ¿Está? Solo vamos a usar estas tres. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda de esto? Ahora vamos a ver un caso práctico que utiliza estas fórmulas para que ustedes puedan visualizarlo con números, que a veces es más fácil porque lo bajamos de alguna manera a tierra, estos conceptos que estamos viendo acá. ¿Está? Una cosa que sí me parece importante aclararles. Cuando nosotros hablamos de la cantidad eficiente, siempre hablamos de el componente físico eficiente. ¿Tá? ¿Cuánto necesitamos en condiciones de eficiencia, ¿sí? Para hacer la producción? ¿Tá? Entonces, tenemos que ver siempre eso, ¿no? ¿Cuánto es lo que teníamos en la especificación para poder compararlo contra lo que realmente sucedió? ¿Tá? Eso es lo que nos va a dar, permitir calcular esta variación eficiencia. ¿Tá? Dudas del teórico. ¿Entendieron la gráfica y de dónde surgen las fórmulas estas? Porque ahora lo vamos a empezar a usar digamos, en los números, en el práctico. Pero está bueno tener claro de dónde vamos a partir para poder aplicarlo en el práctico. ¿Se entendió? Bien. Bueno, voy a dejar de compartir. El caso que vamos a ver es el de Verdirroja. Lo comparto, Carla. Sí, sí, compartilo. Vamos un segundito. La pantalla está acá. A ver, ahí se ve el PDF. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto. Bueno, voy conversando por el práctico. Verdirroja, la empresa Verdirroja se dedica a la elaboración de un puré de manzana especial que obtiene mediante la mezcla de dos variedades, una fruta manzana roja y otra fruta manzana verde. Se conoce la siguiente información presupuestada referida a estos dos recursos. Ya no empieza a dar un montón de información. ¿Ah? Acá vemos que nos da más precios eficientes, cantidad eficiente y más sobre el final nos da producción real. La letra es bastante corta. ¿Tá? Ahora vamos a entrar en cada una, pero antes vamos al se pide como hacemos siempre. Se pide uno, primero nos pide determinar el componente físico de los recursos, ¿tá? De la manzana roja y la manzana verde en el proceso mezcla de manzanas para la unidad de producción 0,9 kilos mezcla de manzana. Acá de vuelta, tened en cuenta la unidad de producción, nos dice acá 0,9 kilos, entonces básicamente lo que me está pidiendo, ¿qué es? Trasladándolo a cosas que ya sabemos. ¿Qué me está pidiendo acá? En criollo, me lo tiene que explicar. ¿Qué me pide? El consumo. El consumo, es decir, yo produzco 0,9 kilos de mezcla de manzana, ¿cuánto consumo? Y además, Verónica, ¿qué más me pide? Me dice, bueno, ¿cuánto consumí? Y además, ¿en qué proporción es manzana roja y qué proporción, o sea, porcentaje, es manzana verde? ¿Tá? Eso por un lado es el primer se pide. También vemos el segundo, así lo pueden ver juntos porque está bastante relacionado el se pide 1 y el 2 y dejamos el 3 para más adelante, que lo vamos a dar hoy, pero un poquito más adelante. Se pide 2, calcular la participación porcentual de cada variedad de manzana en el consumo de los recursos. ¿Tá? Así que vemos un poquito ahora la información. Sabiendo lo que nos pide, consumo y porcentaje, ¿tá? En cada caso, lo que nos pide, bueno, conociendo la siguiente información presupuestada, sabemos que la mezcla manzana es una unidad de producción de 0,9 kilos, donde se limpian y pelan las manzanas y se establecen las proporciones correspondientes. ¿Tá? Si el recurso manzana roja, manzana verde, nos da merma sobre lo producido en este caso. ¿Ah? Nos da cantidad contenida en la unidad de producción. ¿Se acuerdan que la unidad de producción, como decía acá,
es la mezcla de manzana 0,9 kilos, entonces la cantidad contenida en la unidad de producción es 0,6 kilos en roja, 0,3 en verde, estas dos suman 0,9, igual que la unidad de producción, y nos dan los precios eficientes estándares. Adicionalmente nos da la información que la producción presupuestada de mezcla es de 15.000 unidades. Vamos a ver un poquito más adelante para qué nos da. Y acá nos dan los datos reales, ¿no? Más yendo al CPI de 3, donde nos va a pedir las variaciones, pero ya lo vamos comentando para que lo vayan viendo. La producción real de las mezclas fue 14.300, un poco menos de lo presupuestado. Y se utilizaron tantos kilos de manzana a tal precio y tantos kilos de manzana verde a otro precio. ¿Tá? Bueno, vayamos viendo, no nos vamos a ir en grupos, vayan viendo especialmente el CPI 1 y el CPI 2 que son cortos, ¿tá? Pero por lo menos lo que nos hace es recabar toda la información, ¿tá? En ambos casos en estándar y la proporción de cada uno del consumo. ¿Tá? Y los que vayan avanzando el CPI 1 y el 2, vayan viendo el CPI 3 también, que nos va a pedir la variación, pero para eso vayan recabando datos. Si no hay duda, voy generando los grupitos. Traten de trabajar con Excel, así lo podemos compartir como hicimos al principio de la clase con el caso de Florencia. ¿Tá? Que eso está bueno porque así vamos viendo cómo ustedes van trabajando y las dudas que pueden tener. ¿Tá? Está bueno que lo puedan ir viendo ustedes también. Sí, concuerdo totalmente. Ahí generé la sala, así que ya pueden estar aceptando ahí. ¿Estamos habilitados a compartir? Ah, bien, Laura. Creo que Sí, sí. sí, Creo que de sí, ahora en están más